Saludos, ¿cómo están? Hoy es lunes, ¿qué, señor Enrique? Que será 9, 10, 11, 12, 13. Lunes 13 de febrero desde Caracas, Venezuela. Estamos en un estudio improvisado porque estamos en unos cambios, wow, remozando nuestra producción y entonces estamos en un mientras tanto, así que perdónanos todo el que nos vea, va a decir, ay, pero estaban retrocedido. No hemos retrocedido, sino que hemos cogido, echado para atrás para coger impulso. Exactamente. Así, está muy bien. una frase histórica, ¿verdad? Te felicito. Yo, Enrique Ochoa Antí, conocido en los bajos fondos como Enrique Ochoa Antí, está con nosotros para analizar. Ahí están unos carros tocándole, por eso se va a meter, pero no importa. Discúlpenos esa. No significa que seamos malos en producción, sino que es un mientras tanto. Este país es un mientras tanto, señor Enrique. ¿Usted se acuerda del artículo de Cabruja? Así decía Cabruja, así exactamente. Es. Una habitación de hotel con un carteloncito. Y el mientras tanto se queda y se se convierte en permanente. Nosotros no. Pregúntaselo a la gente de Nueva Tacagua. Ajá. Que se la llevaron por allá para un mientras tanto y ya toda la vida. Mire, le voy a poner este primer titular. Este es el rector Rondón, que dice que el CNI en las próximas horas anunciará cronograma electoral. ¿Usted cree eso? Qué buena noticia. ¿Qué bueno, le parece? Yo soy un optimista casi enfermizo, exactamente. Entonces, bueno, yo veo eso e inmediatamente digo qué bueno. Yo no digo como dice mucha gente, eso es mentira, eso no va a ocurrir. No, yo espero que ocurra y tengo la confianza en que eso va a ocurrir. Yo a Luis Emilio le tengo una alta estima y creo que si lo está diciendo tiene que ser porque tiene suficientes informaciones en el CNE. Y yo al final de cuentas, como tú también me has escuchado decir muchas veces, pienso que a pesar de toda su vocación totalitaria y autoritaria, el chavismo al final tiene esa obligación electoral que no la pueden evadir permanentemente. Así es. Ahora, la oposición, yo pensaba que se dividía entre moderados y radicales, pero he llegado a la conclusión que se divide realmente entre quienes creen en la ruta electoral y en quienes no creen. Hay gente que cree que Maduro no va a salir sino un lío, los militares que se meten, una paralización del país, una gran conflictividad. ¿Qué opina usted? Bueno, uno nunca se puede negar a ninguna posibilidad, ¿no? Efectivamente, también parte de la ruta democrática puede ser las protestas de la gente en la calle y al final una salida que uno no sabe cómo puede terminar ocurriendo siempre y cuando sea civil, pacífica, democrática, nacional, que no esté tutelada por ninguna potencia internacional y todo lo demás. Si eso es así y no es electoral, pero es de manera pacífica, negociada, porque se llega a un acuerdo entre el gobierno y la oposición y se consigue una forma de resolver la crisis política venezolana, pues estupendo. Pero como tú dices, efectivamente hay unos que no ponen el acento en lo electoral y hay quienes creemos que hay que poner el acento en lo electoral, entre otras razones, aunque solamente sea por un hecho de conveniencia para la fuerza democrática, que es allí donde está su fortaleza y donde está la debilidad del gobierno, justamente la debilidad de un régimen autoritario son las elecciones. Entonces, ¿qué hago yo si yo soy demócrata? Me afinco en las elecciones, pido elecciones y me organizo para ir a las elecciones. Pongamos otro titular mientras ladran los perros. Ajá, aquí está. Plácido Malavé, AD se renovará aunque le duela a Maduro. Fíjate que, Enrique, cuando el CNE anunció la trampa esa de la validación, lo primero fue, todo el mundo se va a decir, no lo va a nos amparamos en la MUN. Pero como la trampa viene con un anuncio de que el Tribunal Supremo se va a llevar la tarjeta de la MUN, esta oposición que le cuesta, digamos, tener escenario, al final han ido entendiendo que tiene que validar, que hay que salvar algunos partidos porque si no te friegan. Porque al final de cuentas, Maduro no le importa para nada ir a elecciones él solo, porque además cumple con el requisito. Bueno, estos no fueron porque están ilegales, se fregaron ellos mismos. Ahora, que AD lo haga, ¿qué crees tú que pase con Nuevo Tiempo, Primera Justicia, Voluntad Popular y el resto de los partidos? Pero yo no sé si se refiere a la teoría de la... ¿Tú crees que se refiere a Plácido? Yo lo conozco a Plácido de bastante tiempo. ¿Se refiere a esa renovación de la electoral? Bueno, bienvenido sea. Si los partidos efectivamente tienen que ser... AD se renovará aunque le duela a Maduro. Así es. Bueno, está bien, estupendo. Sí. A mí me parece que efectivamente si existe esa posibilidad para renovar la militancia, para relegitimarse, para legalizarse, hay que aprovecharla. Y uno, en todo caso, si queda al final evidente que las condiciones fueron de tal magnitud y los obstáculos fueron de tal tamaño
que no fue posible validar a los partidos que te maten en el campo de batalla y con las botas puestas. Es decir, es preferible perder allí y demostrar que el gobierno y el régimen autoritario ha abusado de su poder y no perder sin ir a pelear. O sea, vamos a pelear allí las fuerzas democráticas y, por cierto, también las fuerzas democráticas del gobierno y los que quieren validarse. Así es, entonces, bueno, ahí hay que hacer causa común entre todos los demócratas. Tú sabes que siempre los chiquitos, bueno, la oposición es mayoría, pero la oposición está débil desde el punto de vista del poder porque el gobierno tiene todo el poder. Los débiles siempre son demócratas porque tienen que defenderse a partir de los derechos democráticos. Entonces aunque parezca mentira, el Partido Comunista y Voluntad Popular y redes de Barreto y un Nuevo Tiempo tienen que ponerse de acuerdo para pelear por los derechos democráticos que nos importan a todos, porque los derechos son para todos. Ajá, ¿y qué le dices tú a la gente que te dice, con el gobierno nada? Cuando se murió Miquelena, yo que conocí a Miquelena estuvo a partir del 11 de abril toda su vida conspirando contra Chávez. Todo el día metido en eso, reuniones, no sé qué cosa. Pero cuando se murió, sectores de la oposición bien hecho, porque él ayudó a Chávez a llegar al poder, ¿cómo es? Que se pudra, que pague su daño al país. Sí, bueno, entonces, cuando vienen estos sectores, Juan Barreto, que ha ido declarando que lo de la avaliación es una trampa, no habrá gente en la oposición que diga, bueno, yo no me siento con esos tipos nunca, porque tienen que darse con unos ramazos, porque son culpables. No lo dudo. Ahí en la oposición, eso que tú me has escuchado llamar el chavismo especular, es decir, especular por el espejo. Son igualitos al espejo, pero al revés, ¿no? Tú sabes que tú en el espejo, el ojo izquierdo es el derecho y el derecho es el izquierdo, etcétera. Cuando estás en el espejo, bueno, hay una gente en la oposición que se parece muchísimo al chavismo, pero es al revés. Entonces, ese chavismo especular que pretende arrasar al adversario, exterminar al adversario, no le hace ningún bien al país. Yo creo que la única posibilidad de construir un país distinto es a partir de hacer lo contrario de lo que nosotros le hemos criticado al gobierno que nos hace, porque la gracia no estriba en que ahora vamos a hacerle lo mismo a ellos para repetirlo a ellos. La gracia es que si ellos abusaron de su poder, nosotros no vamos a abusar de nuestro poder, si es que las fuerzas democráticas, como esperamos, lleguen a ocupar el poder. Si el gobierno ha pretendido excluir, como ha pretendido excluir a una buena parte de la población cuando era minoría y ahora que es mayoría también, pues bueno, la fuerza democrática tiene que hacer exactamente lo contrario, no excluir a los chavistas. Vamos con otro titular. Ahí póngamelo, señor director. ADP irá a la ABP. Ajá, verdad, que vi, no sé por qué, es que vi a Richard Blanco. ABP pedirá a la unidad ser más contundente en sus exigencias. Pero es que fíjate, el abandono del cargo. Yo leía 20 Venezuela, decía, cuando se venció el plazo, unos días antes decían, bueno, es que la Asamblea tiene que pedirle al CNE que llame elecciones. Porque si no, no se va a dar. Yo digo, bueno, porque eso no se va a dar. Ya, desde el momento que lo aprobaron el abandono del cargo, ya eso era una estupidez. Entonces seguir insistiendo en lo mismo. Entonces pedirle a la oposición que sea más contundente. Bueno, sea más contundente tú. ¿Por qué impide a ABP, a Voluntad? Bueno, Voluntad está concuerdo por un evento, ¿no? El 18, el día que apresaron a los pueblos. ¿Quién le impide a ellos hacer protesta y moverse? ¿Quién dijo que para protestar hay que pedirle permiso a la multa? Así es. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué opinión? Y además, ¿qué más contundente se puede ser? Por Dios, yo lo único que veo es a la oposición peleando y denunciando hechos de corrupción y denunciando atropellos todo el tiempo, pidiendo la libertad de los presos políticos, exigiendo elecciones. Bueno, es todo lo que pueden hacer las fuerzas de la oposición. Pero rápidamente lo que tú has dicho me parece muy importante, porque alguna gente usa, por ejemplo, al diálogo como una coartada, como un pretexto. Porque fuimos al diálogo no se derrocó a Maduro, porque fuimos al diálogo se enfrió la calle. ¿Y quién nos ha prohibido a la fuerza democrática luchar en los hospitales, en las escuelas, por los servicios públicos, por la seguridad, en las 1000 calles que tiene Venezuela de protestas sociales, aunque estuviéramos en el diálogo? Nadie. Entonces es una coartada. Yo creo que efectivamente hay que ser contundente, hay que seguir siendo contundente. Bueno, como somos contundentes, vamos al corte y contundentemente regresamos. Enrique Ochoa Antís con nosotros. Él coordina el foro Cambio Democrático, donde estamos muchísimos amigos y gente de la oposición, y que es un foro de debate. Porque debatir es sabroso. A mí me encanta debatir, una discutidera. Porque, en primer lugar, como periodista, yo no creo que debe haber nada oculto y secreto. Ni siquiera los secretos de Estado creo que deben ser. Porque fíjate que Wikileaks demostró que los secretos de Estado, en el caso del Imperio mismo,
Todos eran vagabundería. Corrupciones, cosas, compras, conspire. ¿Y por qué la sociedad tiene que permitir que eso se haga? Hay que controlar un momentico los derechos humanos, los derechos civiles. Y hablando de derechos civiles, el cardenal Urosa dice que el retraso en las elecciones regionales es muy grave y no se puede permitir porque eso está en la Constitución. O sea que el cardenal... Hay un señor Oppenheimer que escribió en varios periódicos que la iglesia, que el Papa debía salirse de la propuesta de diálogo porque estaba ayudando al gobierno. Y digo, este señor, muy respetable por cierto, pero está muy equivocado en lo que está diciendo. ¿Usted comparte eso conmigo o tengo que explicarlo aquí? Lo comparto plenamente. Okay. Y comenzando por lo de Urosa, es decir, efectivamente, nosotros estamos peleando, los venezolanos, los demócratas venezolanos, porque se realicen unas elecciones que ya están retrasadas, o sea, que debieron haber sido, que no tenían por qué ni siquiera discutirse, o sea, están en la Constitución, por Dios, debieron haber sido en diciembre del año pasado. Yo sé que quizás la oposición tiene la pequeñísima responsabilidad de no haber peleado suficientemente por ella, pero por Dios, eso era algo por lo cual no había que pelear nada, o sea, eso está en la Constitución, tenían que haberse hecho en diciembre, por lo tanto es inaceptable que ahora todavía se esté discutiendo si son en junio, si son en julio, si son en septiembre, si son en diciembre, incluso hay quienes están diciendo. O si no son. Exactamente, entonces a mí me parece muy bueno lo que está diciendo Urosa y además ratifica lo que tú estás señalando, que en el mundo de la iglesia, comenzando por el Papa, de arriba para abajo, hay una solidaridad con la democracia. Ahora, hay quienes creen que la solidaridad con la democracia es la solidaridad con la oposición, con la MUD. Bueno, ustedes comprenderán, el Papa no va a aparecer con una franela de la MUD defendiendo a Chu. Defendiendo a Chu o respaldando una declaración de Capriles o de quien sea. Efectivamente, el Papa es el Papa. Hablando de Capriles, fíjate, este titular, no nos quedaremos pegados con la renovación del partido, es otra estrategia. Que Enrique diga esto a mí me gusta, que Ade diga que va a legitimar, si es eso lo que quiso decir, que Avanzada Progresista ya anunció que va este fin de semana, que los partidos grandes asuman que tienen que hacerlo, a mí me parece que es una demostración de que la oposición está avanzando. Porque se sabe que el gobierno, si no vamos a la legitimación, mata a la tarjeta de la MUD del Tribunal Supremo, la acusa de que en el proceso de revocatorio hizo trampa, y la mata, y nos deja fuera de elección, y a Maduro que le cuesta ir a un proceso electoral sin partidos de la oposición. Mejor para él, es la única manera que tiene de ganarlo. Ahora, ¿cómo lo ves tú? Dime, estoy equivocado. No, totalmente de acuerdo. Pues usted está muy de acuerdo conmigo. Pero, ¿qué hacemos verdaderamente? Bueno, sencillamente el tema de la renovación de los partidos y de las elecciones regionales, bueno, son dos situaciones. Vamos a decir que supongamos que gente del gobierno lo que quiere es crear obstáculos, demorar, retardar. Bueno, está bien, pero esas son las peleas que hay que dar, son las peleas reales. Eso es lo que nos coloca a la realidad, porque la realidad no está formada por los deseos, porque a veces hay una oposición que cree que los deseos son la realidad. No, la realidad se construye con base en las acciones de la oposición y con base en las acciones del gobierno que tiene demasiado poder. Entonces nos están colocando unos obstáculos, vamos a salvarlos, esa es la lucha, esa es la pelea, no decimos todos los días que estamos luchando contra un régimen dictatorial y todo lo demás, que bueno, un régimen autoritario con prácticas dictatoriales, digo yo, bueno, hay que luchar contra eso, están esos obstáculos, vamos a luchar contra esos obstáculos y a superarlos y a seguir peleando por las elecciones, es decir, todos los días seguir peleando por las elecciones, por el derecho de la gente a elecciones, por el derecho de la gente al voto, para ir a las elecciones regionales a rescatar el proceso de descentralización. Hay que ver lo que significarían, o lo que van a significar más temprano que tarde, 20, 18 gobernadores comprometidos con la democracia y comprometidos con el proceso de descentralización frente a un Estado centralista y autoritario. Me parece que eso es demasiado importante. Sigamos pues coincidiendo. Saludos a Carla Angola, a mi querida Carla Angola y al señor Carlos Acosta. Igual. Saludos a debatiendo todo el asunto de la oposición. Nosotros no le tenemos miedo al debate. Y hablando de debates, aquí está otro titular. Delía, me dan vergüenza las declaraciones de Maduro. Ella habla, la diputada Liana Elías, que por cierto yo tengo mucho cariño, las declaraciones de Maduro en las que dijo no tener tiempo para estar pensando en elecciones. Sí, Maduro, ¿cómo va a querer elecciones si hacen elecciones en Miraflores y pierde? Sí. Pierde.
Sí, pero- en la dirección de los partidos y pierde. Es correcto, pero a mí me parece muy bien lo que dice Adriana, porque verdaderamente que da como pena que además ya no solamente es Maduro, es todo el chavismo, han convertido en una especie de argumento la idea de que tú sabes, las elecciones tú puedes prescindir de ellas, porque los problemas son los problemas económicos. Y el país, sí, exacto, y como la gente está haciendo cola para ir a comprar pan, entonces la gente no se está preocupando de elecciones, y que eso, por Dios, las elecciones es un asunto fundamental para producir los cambios políticos, para resolver justamente los problemas económicos y sociales. Si tú tienes una gente... pregunta que ahí va, se dan cuenta que no estamos de acuerdo. ¿Maduro es chavista? Maduro es chavista. Porque dicen ni Medeva, ni Juan Barreto y todos Que esos no es grupos, chavista. que Maduro es Maduro. No, yo sí creo que todos los problemas que tenemos actualmente, pero más allá de que Chávez, de que se pueda discutir qué es lo que pasó con Chávez, pero todos estos males provienen de una visión que Maduro está reproduciendo, una visión centralista, caudillista, populista, estatista de la vida política y social del país. Y entonces todos los males que estamos viviendo, quizás un poco menos, porque seguramente Chávez hubiera tenido la autoridad frente a su gente para tomar unas medidas a tiempo. Muchas de estas medidas que está tomando Maduro, si las hubiera tomado en el 2014, quizás nos hubieran permitido no conocer. Maduro no tomó No, se ha tomado, ha liberado precios, ha liberado la gasolina, pero todo tarde y todo mal y todo desencajado, y al mismo tiempo que toma estas medidas, entonces toma otras y controla y ahuyenta la inversión. Entonces es imposible reactivar el aparato productivo de esa manera. No sé si Chávez lo hubiera hecho así o no, pero en todo caso se deriva de una visión que tiene el chavismo, de una visión de la sociedad que tiene el chavismo. Chávez hacía elecciones cada ratico, Maduro no se atreve a hacer una. Ah, fíjate, claro, pero porque a Chávez no le tocó estar en minoría nunca, siempre estaba en mayoría. Bueno, vamos con otro titular, señor director. Ajá, Maduro, no tengo tiempo para estar pensando en elecciones, ya de eso hablamos, póngame otra, porque hay que ir avanzando en los titulares. Además, los titulares nos permiten ver la política. Héctor Rodríguez, vamos a defender a nuestro pueblo del desgobernador de Miranda. Héctor Rodríguez cree que podrá con Capriles, chico. Bueno, ahí. Él, porque el agua lo mandaron a hacer ese trabajito y no pudo. Ah, porque tú crees que Héctor Rodríguez va a ser candidato, mira, te dicen. Bueno, puede ser. Ellos tienen a Capriles ahí porque derrotó a Diosdado, derrotó a Eliajagua, y a todo lo que le ha tirado le ha dado. Sí, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, vamos a ir al corte. Ya me están haciendo señas aquí que estamos hablando mucho tiempo para el tiempo que nos conocemos, pero ya regresamos contundentemente. Enrique Ochoa aquí con nosotros en Quicoses, que se transmite desde Caracas, Venezuela. ¿Dónde estamos? Caracas, Sí. no Miami no. Se transmite en Miami, pero no vivimos allá. Saludo a todos los mayameros. Yo siempre digo, yo no tengo ningún problema con la gente que se va, porque creo que mucha gente se va, porque el país está... Y eso es una discusión en la oposición, fíjate. Hay gente que cree que aquí los venezolanos lo que necesitan es una convocatoria para allá a Miraflores y sacar a Maduro y ya está. Yo no lo veo así. Yo veo que hay un sector muy molesto, porque hay razones para estar molesto, pero la gran mayoría está frustrada, no le ve futuro al país. Los jóvenes, el 87% se quiere ir. Entonces el ministro de la Juventud declara, ahí está el titular, que hay una estrategia del imperio, de la derecha, para que la gente se vaya del país. Sí, yo coincido con él que hay una estrategia, pero del gobierno, de Maduro, que Maduro... Han destruido el país y no lo reconoce, chico. Aquí nada sirve. Matan a la gente por cualquier cosa. Las calles llenas de inseguridad. Hasta los ojitos de Chávez Las Vallas están construidas ya. País que no se ha vuelto inviable. No sé. Diga usted. Bueno, efectivamente, eso que tú estás diciendo es correcto porque No, otra vez, ¿viste? Pero es que, fíjate, yo he estado insistiendo mucho en que en el país, cuando uno ve al gobierno, ¿no? Entonces el gobierno empieza frente a las realidades objetivas que empieza a encontrar de su propio fracaso, de que el país lo rechaza, de que la economía no funciona. Entonces tiene dos reacciones inmediatas. Primero se refugia en lo más autoritario y empieza a agredir a los adversarios. Entonces le quita el revocatorio a la oposición, agrede a los empresarios privados, más controles, etcétera, ¿no? Y por otro lado, entonces empieza a echarle la culpa a todo el mundo, como tú dices, ¿no? Efectivamente, al imperialismo,
a la oligarquía, a todos los espíritus malignos del universo, que son todos responsables, exactamente. Entonces, oye, por favor, un poquito de humildad, de reconocer, nada cuesta, eso más bien hablaría bien de un gobernante que pueda reconocer que muchos de estos problemas, caramba, son 18 años, porque uno los escucha hablando a ellos, y pareciera como que es que llegaron ayer y están criticando el gobierno pasado. Tienen 18 años gobernando, o sea que estos males que existen en la actualidad tienen que ser efectivamente resultado de sus políticas. Entonces ocurre también lo que tú estás diciendo, y también lo comparto, que vamos a hacer, al país le empiezan a faltar muchas cosas, le empieza a faltar comida, medicina, democracia, libertades, pero le empieza a faltar algo, y eso por supuesto tiene que estar en el gobierno para lograr resolverlo. Obviamente no puedes resolver el problema del PAN o el problema de las instituciones democráticas, etcétera, si no estás en el ejercicio del poder. Pero le está empezando a faltar y está entrando en crisis algo que quizás es el bien más preciado de todo, que es la esperanza. La capacidad de la gente a tener una esperanza, que en medio de las dificultades, sin embargo, tienen una esperanza, y eso sí le compete a la oposición más que al gobierno, porque efectivamente el gobierno más bien le interesa que no haya esperanza, que haya desencanto, que haya decepción. A la oposición le interesa mostrar coherencia, mostrar cohesión, mostrar fraternidad, capacidad de unidad, capacidad de reencuentro de todos los venezolanos para lograr rescatar esa esperanza en los venezolanos. Hablando de esperanza, vamos a dos titulares, pues usted pone a la lista. Yo me puedo ir aquí, dejarlo usted dice lo mismo que yo. Está bien. Te puedo entrevistar yo a ti. Ponme otro titular. Aquí está el titular. Estudiantes del Liceo Militar protestan en la Vallecoche para exigir su derecho a clase. Oye, tiene un tiempo ahí que no le dan clase. El Liceo Militar. Oye, increíble. Yo no había visto esa noticia. Insólito. Pero es que estos son malos hasta para los militares, que supuestamente aunque usted no lo crea. Militar. Aquí aquel que hacía, aunque usted no lo crea, ¿cómo que se llamaba? Ajá, en radio. ¿Ah? Ripley, aquí viviría muy feliz aquí en Venezuela. Yo pensé que te aunque usted no lo crea. Refiriendo a nuestro insólito universo. A nuestro insólito universo también. Vamos con otro titular, señor director. Aquí está. Vilma Mora de la derecha ataca a los funcionarios por buen trabajo. Sí, exactamente. Oye, ¿qué fraude es Vilma Mora? ¿Tú te acuerdas que hubo un momento que la gente creía que él era un gerente inteligente, no sé qué cosa, que iba a gobernar? Por el CENIAT, sí. por la gestión. Y ha resultado, oye, para el Táchira una desgracia. Sí, resulta que además mucho de lo del CENIAT venía ya del pasado, ¿no? De los que habían construido, habían creado el CENIAT en el gobierno de Caldera. Pero, oye, verdaderamente que esa declaración es una cosa absolutamente insólita. Bueno, sigamos con los titulares, señor director. Aquí con nuestro analista Enrique Ochoa. Se incendió el galpón de Petrocasa en Carabobo y por allá hay un viaducto, un tubo de eso que lleva petróleo. ¿Tú quieres que yo te comente eso? Lo lamento mucho. Bueno, siga con un titular, pues. Un oleoducto que también se abrió un hueco. Es que aquí todo hay un deterioro en la infraestructura, sí, claro. No se le invierte. Una posibilidad para que se produzca, una posibilidad que a veces uno no está al cabo de saber si en algún momento se produce, para que se produzcan a su vez los cambios políticos, porque uno siempre está esperando que el cambio político se produzca y todas las estrategias tienen que estar basadas en tu propia fuerza, no en esperar a que haya una explosión popular o que las Fuerzas Armadas se fracturen y aparezca un huérfano en la raza, sino en la política. Pero aquí puede ocurrir que cualquier día hay una especie de implosión del régimen, porque sencillamente empiezan a fallar la electricidad, empieza a fallar absolutamente todo, y entonces hay una implosión del régimen y se desmorona. Mira, la fe en que las monjas, los boy scouts, que las hermanitas de la caridad hagan una sublevación ya, que los extraterrestres aparezcan aquí, porque esto está tan loco. Sigamos, señor director, con otro titular. La producción petrolera de Venezuela cayó 30.500 en enero. BPD, ¿qué es BPD? Barriles por día. Ok, ha caído. Sí. Porque, entre otras cosas, lo que estamos hablando, no se le invirtió a la industria, entonces la industria, en el momento que más hace falta recursos, no puede producir porque no da. Así es. Pero mírame a mí, en vez de estar mirando el titular, chico. Bueno, es así. Si tú quieres que haga mi puesto, es que parte del problema de PDVSA, más allá del tema estrictamente, digamos, económico, de producción, es un problema político, porque es que se ha querido usar a la industria
petrolera como una especie de caja política, para hacer política. Eso que dijo una vez Freddy Bernal, que a mí me pareció insólito cuando era alcalde del municipio Libertador, que él no había podido hacer una buena gestión porque él estaba haciendo la revolución. Así mismo, eso es lo que ocurre en PDVSA, están haciendo la revolución y entonces es imposible que puedan hacer una buena gestión desde el punto de vista estrictamente profesional en materia petrolera. Vamos a seguir con los titulares. Maduro, fuera CNN Venezuela, ¿qué te parece? Por allá está, yo que soy, tú sabes que escucho CNN y la verdad sea dicha, creo una parte y otra parte no la creo, porque sé que hay muchos intereses creados, que hay en el mundo una relación entre los grandes medios de comunicación y ciertos factores económicos. Bueno, más allá de que pueda pensar eso, oye, cuando vi en Twitter que había una campaña de ¿a quién quieres tú que se vaya primero, Maduro o CNN? Voté Maduro rápidamente. No, pero yo creo que esa denuncia que hizo Fernando del Rincón de los pasaportes en un país democrático, la Nacional, la Contraloría, estamos investigando eso. Bueno, como los de Brest. Son miles las denuncias que han, una tras otra, que no tienen ningún tipo de destino porque las instituciones no funcionan para nada. Antes funcionaban poco y era dificilísimo que a veces, tú sabes, pudiera uno lograr que en la fiscalía se abrieran algunas investigaciones. Oye, pero habían algunas reglas de juego. El Contralor lo tenía el principal partido de la oposición. Uno más o menos podía presumir que podía haber una cierta investigación en el Congreso. Ya me doy cuenta porque tú no celebraste el Día de la Juventud. ¿Por qué? Porque había. Bueno, en el Congreso lo mismo, la Comisión de Contraloría la tenía el principal partido de oposición, o sea, eran reglas tácitas que habían que ayudaban a que las cosas más o menos funcionaran en medio de las limitaciones. Tú sabes que en eso hablar del pasado uno dice, bueno, yo recuerdo cuando Luis Herrera, yo decía, no puede haber un gobierno peor que este. Pero ahora Luis Herrera me parece bueno. Pues sí. Con ese año no va a llegar que el gobierno de Empara, que era buenísimo.